el barro, segunda temporada. Buenas noches, ¿cómo están? Renovados, cortina nueva, ya la vieron. Horario nuevo, miércoles 23:30 de la noche. Empezando nosotros, el año ya empezó, el 2016. El año del bicentenario de la independencia. El año de los 40 años del golpe militar, que marcó nuestra historia, nuestra cultura y el desarrollo de nuestro sistema político y nuestra vida en democracia para siempre. Un debate que nunca se termina y que siempre deja un nuevo elemento, un nuevo vacío, una nueva sorpresa en el arcón de los recuerdos, un nuevo dolor, por supuesto. ¿Cambió todo? ¿No cambió nada el 10 de diciembre? Sí, hubo cambios, cambió el gobierno. Mauricio Macri es el presidente. Una gestión que en la verdad verdadera acaba de iniciarse. El 1 de marzo, con el discurso de Macri ante la Asamblea Legislativa y con el inicio, la puesta en funcionamiento de este nuevo reparto del sistema político en el Congreso, donde manda la conversación por sobre la confrontación, pero donde la grieta, que es el símbolo de este programa, y donde ustedes lo saben y los que no lo saben se van a ir enterando. Nosotros acá nos paramos de un lado y del otro de la grieta. Rechazamos en el barro la idea de que todo es literalmente a favor o en contra, todo es obligadamente levantando la mano o abuchando, aplaudiendo o abuchando. Renovado en el barro, edición 2016, tenemos una esquina ya, es una esquina musical, es la esquina de Güemes y Pellegrini. Inés Güemes en la guitarra, Lucho Pellegrini, que el año pasado era así como un editorialista en la batería, muy ruidoso. Tratamos de civilizarlo un poco, acercándole a alguien que sea más que una cara bonita y que nos acompañen acá con un tema musical, es La vida en rosa. Estamos cumpliendo ahora, pasadita la medianoche, 90 días de gobierno Macri. Suele decirse que los 100 días son el momento de la luna de miel, del romance, de la expectativa, de esperar un poco, de no poner palos en la rueda, y ahí estaban, con La vida en rosa, todos metidos en este nuevo tiempo de la Argentina que algunos quieren convertir en otra Argentina. Hubo una Argentina hasta el 10 de diciembre y hay una nueva Argentina después del 10 de diciembre. La Argentina es la misma, muchachos, cambian las correlaciones de fuerzas. Ahí está el presidente Macri tratando de armar su coalición legislativa y su conversación con los gobernadores y las provincias y tratando de iniciar una época nueva, donde hoy por hoy el gran tema, el tema caliente, es el pago de la deuda a los holdouts. Eso es lo que nos han dicho, que no hay plan B si no se resuelve esta cuestión, que no hay otra salida que arrancar. La economía pasa a ser, junto con la gobernabilidad, un tema del que hablan todos. Curiosamente, nadie ha dejado de hablar desde el primer día que asumió Macri de las condiciones de gobernabilidad que va a tener la Argentina en esta gestión, donde el macrismo no tiene mayorías parlamentarias ni gobierna la mayoría de los territorios provinciales en la Argentina, y donde el tema de la economía, última etapa de la revista Noticias, pasa a ponerse en el centro con este tema de los holdouts, con la salida del cepo, que iba a ser una crisis tremenda, pero que fue un golpe a los bolsillos importante en sus consecuencias, pero por suerte, y veremos cómo se traduce esto en el transcurso del tiempo, por suerte sin crisis, sin una gran conflictividad y con esta expectativa y este clima de color de rosa, que en la Argentina nunca lo es tanto. Jor, que también renueva, nuestro editorialista ilustrado, el hombre más ilustrado de este programa, porque es el que nos lo ilustra, cambiando también, abandonó el papel, entró en la era digital, Jor, ¿bien? Totalmente. Con equipamiento nuevo, en el aire, es casi un holograma, no es él en realidad, es una representación de sí mismo. 90 días de gestión Macri, vamos caminando hacia los primeros 100 días. El informe. Estamos anunciando hoy el aumento del mínimo imponible a 30.000 pesos.
llegado a un acuerdo con los 4 fondos más beligerantes, más duros de esta negociación. La síntesis de los temas de la agenda en estos 90 días, la cara de Tujes del Papa recibiéndolo a Macri, marcándole un poco sus peros a las primeras medidas de la gestión que afectan directamente la vida social. Todos dicen lo que se hizo, había que hacerlo, seguramente lo hubiera hecho Scioli de la misma manera. Quien iba a ser candidato seguro a ministro de Economía de Daniel Scioli, un economista de mucho prestigio nacional e internacional, Mario Blecher, ha sido uno de los expresidentes del Banco Central, ha sido uno de los primeros que salió a bancar este acuerdo con los holdouts, dándonos la pauta de que gobernara quien gobernase a partir del 10 de diciembre, más o menos lo que está ocurriendo ahora iba a ocurrir. Pero bueno, lo que no pasó, no pasó, pasa lo que pasa, y es bajo la gestión de Mauricio Macri en estos primeros 90 días donde se han dado estas novedades. Vamos a parar un poco la pelota, salirnos un poco de la lógica de la grieta, del a favor o en contra, del grito a favor y el grito sagrado en contra, tan típica actitud de los argentinos, para conversar con 2 intelectuales sobre estos primeros 90 días. Graciela Romer, analista política, analista de opinión pública. Luis Tonelli, hasta dentro de pocos días, titular de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a recibirlos. Graciela, Luis, ¿cómo andan? Hola. Gracias por estar en esta primera edición ¿Cómo estás? de esta segunda temporada de En el Barro. ¿Ah, sí? Donde tenemos acá esta esquina maravillosa, ¿no? De La gana de seguir escuchando, Güemes casi y me Pellegrini. callo. La verdad que nos podíamos quedar escuchando música y distraernos un rato. Así es. ¿Es color de rosa el momento? ¿Estamos viviendo el romance y la luna de miel? Escuchaba tu editorial, pero pensaba en esto, ¿no? Vos tenés un símbolo muy importante que es la grieta, y esa grieta efectivamente es Argentina. Es Argentina, pero no es Argentina, digamos, de los últimos 12 años. Es una Argentina que remonta, digamos, siglos. Esa década es casi esa grieta es casi fundacional, ¿no? ¿Sí? Nos define, siempre nos define la grieta. Nos ha definido históricamente. Siempre somos, sí, básicamente, y construimos identidad en términos de la oposición, digamos, frontal con el otro, ¿sí? Y no logramos la unidad, esa demanda permanente en cualquier encuesta de opinión. ¿Qué es lo que los argentinos necesitamos? La unidad nacional. No se sabe bien qué es la unidad nacional y si además, ¿qué quiere decir unidad nacional? Lo que sí es cierto... Es lindo decirlo, suena bárbaro, nadie se puede poner en contra de eso. No, pero lo que quiero... Mira, lo único que puede unir, creo que fue De Gaulle el que... dicho maravilloso, es cómo se puede gobernar un país con 200 tipos de quesos diferentes, ¿sí? Y me parece que Francia es el mejor, y que algo así digo, ¿no? Alguna vez maravilloso. 200 maravilloso, tipos de quesos pero esto diferentes es... parece una definición de la dirigencia política argentina. Claro, No, pero vos tenés... no lo dijiste en ese sentido. Vos tenés la grieta, que existe y es histórica, y al mismo tiempo tenés la bienveillance, por ejemplo, que es maravilloso. Yo creo que depende de donde te pones, es que podés tener miradas muy distintas de Argentina. En el corto plazo estamos en una situación, y ya te dijo, viste que yo tiendo a hablar, yo ya te dijo... No, pero en si nosotros miramos las tapas de Clarín, por ejemplo, Sí. que está haciendo periodismo y está señalando periodísticamente errores, dificultades, problemas, pero la tonalidad de la comunicación, de cómo arrancó el gobierno, es tranquila, es analítica, es pausada, es buena onda. Errores enormes en la comunicación que después seguramente... onda. Pero lo que quiero es esto. Si vos te ponés desde otro lugar, ¿sí? Argentina... ¿sí? Más en el largo plazo, está produciendo, no comparto esto de que es la misma Argentina, yo creo que no estamos en la misma Argentina y vamos realmente transitando un proceso realmente importante de los cambios culturales. Graciela, en el sentido de que nosotros tres, por ejemplo, somos los mismos, estábamos mirando, o sea, hay un cambio político, hay un cambio de gestión política. Yo no sé si hay otro país, me parece que hay muchas cosas que indican continuidad. Pregunto, el haberse, así como se dieron las cosas, el haberse definido un balotaje entre Mauricio Macri con Alfonso Prat-Gay detrás, o Daniel Scioli con Mario Blecher atrás. La interna del Gabinete Económico hoy acusan a Prat-Gay de estar haciendo el plan de Scioli, de estar haciendo el plan de Mario Blecher. Esa es la nueva Argentina, claro, porque entonces, creo que es eso lo que pasó. Entonces yo digo, me parece que lo que estaba planteado de movida era una continuidad que iba a tener sus necesarios cambios y correcciones con respecto a la época que dejamos. Naturalmente tenés
continuidades y tenés cambios. Las continuidades tienen que ver porque la sociedad es la misma y tenés los mismos actores y casi tenés el mismo gasto público, digamos, porque se va a bajar poco. Y entonces le estás pagando a los mismos. Desde ese punto de vista tenés continuidades. Ahora, desde el punto de vista de la nueva Gestalt, como estamos parados, hay un cambio sustantivo, porque lo que venía dándose ya no se podía mantener más. Entonces, cuando vos me decís Scioli Blecher, o me decís Macri, Alfonso, Pratgay o el que sea, tenía que naturalmente encarar la crisis de lo que se venía dando. Se está intentando que esta crisis, por primera vez en la historia, ajuste o lo no detone por los aires, porque vos fíjate que los cambios grandes que hemos tenido de modelo en la Argentina, primero que no fueron votados, porque fue en la crisis horrible y absoluta de lo anterior, no fue el caso este. Que fueron anticipados, además, y la gente votó eso. Totalmente. Claro. Ese es el cambio. Y la segunda cuestión es que quizás, y cruzamos los dedos, no se dé una crisis sistémica y el gobierno tenga éxito. Y me parece que eso es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, porque cada vez que hemos tenido una crisis que le dio al presidente después todo el poder, no es ese el verdadero cambio, o sea, sí, ese es el verdadero cambio. Yo tengo la idea de que estamos signados, yo hablaba de los 40 años de dictadura, creo que nos marcan culturalmente, pero lo que más nos marca en los últimos años es el 2001, el 2001-2002. Quiero creer, por lo menos, que hay un aprendizaje de la sociedad en que no todo se resuelve prendiendo fuego. O sea, hay como una negativa de que todo se resuelva prendiendo fuego. También hay elementos estructurales, ¿no?, que te permiten, surfear esta crisis de otra manera, porque en el 2001 realmente tenías, digamos, limitaciones de todo tipo, y ahora tenés más flexibilidad, y un mundo que está mirando esto, y gente que se supone que sabe hacer cosas técnicas en este modelo, que, como decíamos con Graciela antes, cuando estábamos charlando, es un modelo que tiene que ver con expectativas. El modelo económico del kirchnerismo era cerrar con el gobierno porque el gobierno ponía la plata. La sacaba de un lado y la ponía. Ahora vos tenés que ganar al mundo. Tenés que ir a explicar qué pasa. Pero la discusión que se está dando en el Congreso tiene mucho que ver con eso también. O sea, estamos primero, ¿en cuánto vamos a endeudarnos? Y una vez que liquidemos la deuda con los holdouts, si va a haber excedente o no va a haber excedente, si vamos a pedir prestado solo lo que nos sirva para pagar, si vamos a pedir más. Y hay ahí un reclamo de todas las provincias y algunos reclamos políticos de sectores políticos que significan plata. Sí, pero además, yo quisiera centrar en esto que me parece el verdadero cambio en la medida que el gobierno de Cambiemos, que Mauricio Macri, no Mauricio, sino el gobierno de Cambiemos, y además la dirigencia política, digamos, pueda y sepa aprovechar, entre otras cosas, haciendo docencia. Este es un gobierno realmente débil, muy débil, ¿sí?, que requiere... Se dice poco eso. Bueno, por eso, y ahí está el cambio. Vos fíjate, tenemos poco para explayarnos en esto, pero el hecho de que Macri sea presidente de este país es la expresión de un cambio profundo en las demandas de liderazgo, ¿sí?, de la sociedad argentina. Y este no es un dato menor. Puede pasar, ¿sí?, a ser una anécdota si la situación realmente se hace más turbia desde el punto... Hay un estigma del que se pretende zafar y que fue eje de la campaña del entonces oficialismo al final, que tenía que ver con la comparación de Macri con De la Rúa, ¿no?, que me parece que en cuanto a su debilidad política institucional se trató de trazar un paralelismo que al contrario, Macri tiendo a creer que no es lo mismo y que los tiempos no se repiten. Pero Macri está haciendo un uso positivo de esto porque hay una concepción distinta de construcción del poder político y esto es lo que está demostrando. ¿Sí? La participación del Congreso como un agente clave hoy en la gestión es un dato bastante novedoso. El gobierno no ha dado gestos de autoridad, no ha pegado en la mesa, tiró un par de decretazos y alguno de ellos fue para atrás. ¿No? Sí, pero no retrocedió. Plantó bandera y fue al Congreso. Sí, exactamente. Bueno, en un punto, como no salió esto, reconoció el error. Esto quiero decir. Ese es el cambio. Bueno, de eso estamos hablando. Es importante poder entender esto, no en términos de parámetros, los viejos parámetros del autoritarismo y la construcción de, digamos, un liderazgo fuerte, autoritario, como estuvimos acostumbrados a ver. Pero no solamente en Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver un nuevo informe sobre estos 90... Y también ojo con esto, y también en Menem. Este tema de poder ir y volver, hablar de equipo, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener que negociar permanentemente y tener un parlamento como un agente decisorio importante de las políticas públicas en el país, es un cambio que si realmente se profundiza, Argentina puede comenzar
transitar un camino que la puede llevar a una mejora sustantiva, digamos, de su institucionalidad. Hay que una conflictividad latente también, ¿no? Pero porque por supuesto. los tarifazos, Claro, la devaluación, las paritarias que todavía están. Ese es el estrecho ahí en camino. veremos, Claro, y los efectos sociales que han tenido todas estas primeras medidas, donde lo que no hay es una reacción Tal cual. manifiesta, expresa, crítica. Por eso conseguir la plata es decisivo, es gobernabilidad. La billetera es gobernabilidad. Es gobernabilidad. Vamos a ver arriba, claro. un informe más que tiene que ver con estos 90 días en el estilo Macri, el discurso de Macri, y seguimos. Se viene un tiempo nuevo, el tiempo del diálogo, del respeto y del trabajo en equipo. En cada provincia, en cada lugar se han desarrollado distintas formas de ver la realidad. Estas deben integrarse en un país unido en la diversidad. Queremos el aporte de todos, de la gente que se siente de derecha y la gente que se siente de izquierda, de los peronistas y los antiperonistas. La causa principal de esta inflación fue la utilización del Banco Central para financiar el gasto público y atender los servicios de la deuda, tanto emitiendo pesos como usando sus reservas. Encontramos un Estado plagado de clientelismo, de despilfarro y corrupción. Un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que destruyó el valor de la carrera pública. Mucho se habló de la negociación con los holdouts, también conocidos como buitres. Ahora dependerá de este Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años. Ahí estaba Macri, hablando de que nos mintieron, nos engañaron. Veo una cierta sobreactuación en echarle la culpa de absolutamente todos los males del país al kirchnerismo, y el efecto político es aislar al kirchnerismo para construir con los otros peronistas una alianza de gobernabilidad. ¿Lo ven así? Polariza de esa manera, porque es la única forma, sabe perfectamente, digamos, cuál es el objetivo estratégico que tiene el kirchnerismo, y especialmente la cámpora dentro de sectores más radicales, digamos, del peronismo, ¿no?, que concentran en el kirchnerismo, que tienen fundamentalmente que posicionarse desde una posición absolutamente obstructiva para poder realmente tener presencia y seguir vivos, diría, ¿no?, sin los recursos hacer del lo Estado. Que criticaron en base a una lógica de izquierda y derecha. Totalmente, porque además ya no tienen, pero es que ya no tienen otros recursos. Yo creo que ha ocupado un lugar antisistema. Claro, porque no tienen otra salida. Digo, no tienen técnicamente, otra salida. antisistema significa que está esperando la crisis para que esto, que es un sistema en ciernes, donde no hay un gobierno y hay una oposición constructiva que tienen que consensuar y converger porque están gobernando, ¿no? Ellos no están gobernando, han quedado fuera. No tienen dónde ubicarse. Y están esperando la crisis. Por eso digo, la posición Macri absoluta en contra de los empieza y a Macri le conviene Pero, eso. Eddie, a Macri le conviene eso. No se cierra con los buitres y el gobierno no sé cómo va a hacer para gobernar. Es dramático esto. Esto es un cuello de botella decisivo, porque no vas a tener plata. Por eso digo, el kirchnerismo está bloqueando eso, porque sabe. Sí, por lo incluso menos, no puede pensar si maquiavélicamente en el no lo sistema dejó. político de que y es si lo así, dejó maquiavélicamente, me parece que la esto, sociedad acompaña. Yo te digo, ¿por qué Kicillof reventó el acuerdo cuando el expresidente del Banco Central dijo que estaba cerrado? Porque sabía que perdían. Y él solo anunció. ¿Y no te dejó esto? No. Claro. No sé, digo. Es conspirativo. Yo creo que yo soy analista, de algo hay que responsabilizar al kirchnerismo, de haber usado por lo menos la última mitad de la gestión Cristina solo pensando en preservarse como factor de poder en el próximo turno. Yo creo que hay un corte, ¿no? ¿En el oficialismo o en la Totalmente. oposición? Una cosa fue la O sea, gestión Kirchner. subordinar al país Totalmente. al interés del Totalmente. grupo político, pero bueno. Pero creo que separa, y de hecho me parece que el macrismo lo hace, separa claramente Néstor Kirchner de Cristina Kirchner. La gestión Cristina ¿sí? es diferenciada totalmente. Es más, si no recuerdo mal, en el discurso de la Nación, digamos. Sí, del Estado de la cuestión. Él habla de rescata al kirchnerismo. Al Kirchner del superávit primario. Exactamente, exactamente. Sí, me parece que es parte del nuevo momento. O sea, lo novedoso de echarle la culpa a la pesada herencia del gobierno anterior es reivindicar al principal referente de la gestión anterior, que es el Néstor Kirchner original, ¿no? Ahora, también los que se fueron yendo del kirchnerismo para ir construyendo alternativas dentro del peronismo opositoras, se fueron también con ese discurso. O sea, me parece que el discurso de Macri fue hablarles a los peronistas no kirchneristas o ex kirchneristas de un nuevo tiempo que los contenga en todos sus También, yo creo que aspectos. se le fue la mano, sobreactuó. Yo creo que era
viste que hubo una división muy fuerte en el mundo del periodismo y de la academia y de la ciencia política y de los opinólogos, etcétera, etcétera, vinculados con y los asesores de campaña, ¿no? Acerca de si debía o no debía transparentar la herencia. Sí, yo era de los que creía que absolutamente había que transparentarla porque de alguna manera se agotaba el tiempo, el presente y el pasado. El pasado se hace presente muy rápidamente después de los famosos 90, 100 días de idilio. Yo creo que la urgencia de eso era no dejarlo a Macri sin discurso. ¿Qué quiere decir eso? O sea, transparentar la pesada herencia recibida o no hacerlo, era, o sea, y lo que hizo Macri fue la identificación de un enemigo. O sea, hizo del otro lado de la grieta más o menos lo mismo que hacía el kirchnerismo. Reorientar la responsabilidad del mal humor social creciente. Este es el tema central. O sea, cuando vamos preparando el último de los informes, no el tercero, sino el cuarto. Hablábamos al comienzo de cuál era, tu pregunta fue, bueno, ¿dónde estamos? El gobierno está en en una cornisa muy difícil de transitar. ¿Sí? Casi se cae, digamos, en algunos momentos, logró volver a hacer equilibrio, pero está tensionado entre las cuestiones macroeconómicas que de resultar favorables van a producir efectos en un tiempo que no es el tiempo de las demandas de la opinión pública. Entonces, ¿cómo sostenes eso? Como decía él, con expectativas. Y ese colchón de expectativas tiene que ver con a alguien tenés que responsabilizar o por lo menos, digamos, posicionar como, digamos, un actor presente en relación a los malestares de la sociedad. Partir tu escenario, o sea, marcar cuál es el territorio de tu gobierno. Por otro lado, la otra posición es antisistema, entonces es muy difícil también dialogar, ¿no? Porque se han puesto en ese lugar, de que esperan la crisis y esperan que se caiga el Pero gobierno. bueno, se han ido desgajando y hay que ver si no hay nuevos desgajamientos. Sí. El estilo Macri. El estilo Mauricio Macri. Hay quienes suponemos, yo lo voy a decir así, pero lo dejo abierto porque no está dicho. Me parece que hay un relato que no está terminado de consolidar por parte del gobierno, que está en construcción. Y aquellos que dicen que se acabó el populismo y ahora viene otra cosa, yo me pregunto si será exactamente así. O sea, si un expresidente de Boca Junior puede terminar siendo, en su deseo de preservarse y prolongarse en el tiempo. El populismo no está solamente en el campo de los actores políticos, está en la cultura nacional. Somos realmente, tenemos que tener cuidado y trabajar y preocuparnos por eso. La demanda de populismo, la demanda con todo lo que esto significa, el tipo de construcción de poder, el tipo de prebendarismo del Estado, tanto en el sector digamos, del ciudadano común como de los sectores empresarios, todo eso forma parte del populismo, que es lo que de alguna manera está, digamos, en los inicios del relato de este nuevo gobierno, que efectivamente no tiene relato. Luis, Y la para la clase media despedida. empieza a preocuparse por el populismo cuando le empiezan a flaquear los bolsillos, ¿no? Claro. Entonces, lo ideal Y sería eso que en esta pasa. situación Sí. empecemos a colocar pasos seguros en esta cuestión de dejar... En un atrás el panorama populismo. difícil. Lo vamos a seguir analizando. Yo les agradezco en esta media hora en el barro tratar de repasar con la mayor profundidad posible los ejes centrales de lo que está haciendo este nuevo tiempo político. Un tiempo que se abre con inflación y sin plan antiinflacionario, por lo menos a la vista, donde tenemos una perspectiva de un semestre durísimo y donde en ese semestre durísimo se empezarán a ver efectos sociales para los cuales se han tomado algunas decisiones como colchón a esa situación social emergente de la salida del cepo, la devaluación, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos plantea también que está abierto acá cómo va a ser la puja salarial, la puja distributiva en la Argentina. Todo eso está abierto y todo eso también es un tema de conversación entre este nuevo gobierno y el eterno peronismo sindical que está ahí planteándose como barrera siempre. Gracias Luis, gracias Graciela, nos volvemos a ver. Me voy a pasar acá por la esquina de Güemes y Pellegrini. Gracias por este nuevo arranque. Ahora se van a llevar ustedes el programa y lo vamos a ver a Jor para la despedida, que acá ha terminado con su nuevo despliegue tecnológico, este dibujo. Y esto, festejan algo porque caen papelitos. Caen papelitos. No,
son telegramas de despido, parte de esta nueva realidad y esta, entre comillas, nueva Argentina, que siempre tiene el tema social, el tema de la ocupación, el tema del trabajo, el tema del salario, como gran tema de fondo y gran tema central para resolver. Nos volvemos a encontrar en una semana y ahí Lucho Pellegrini y Inés Güemes se llevan el programa. Hasta la semana que viene.